En los últimos 600 años, la tipografía ha ido desarrollándose a medida que han ido evolucionando los procesos de impresión. No obstante, el desarrollo de los caracteres se ha producido en un periodo mucho más prolongado. El tipo de letra es el medio empleado para escribir una idea y proporcionarle forma visual. Muchos de los tipos de letra que se utilizan hoy en día se basan en diseños creados en épocas históricas y el linaje de los caracteres se remonta a miles de años atrás. Las primeras marcas realizadas por los hombres primitivos fueron para representar objetos o conceptos. En síntesis, la tipografía es el medio por el que se le puede dar una forma visual a una idea, debido a la cantidad y variedad de los tipos de letra disponibles. La letra de los componentes de esta forma visual puede cambiar radicalmente la facilidad de lectura de la idea y los sentimientos del lector hacia la misma. La tipografía es uno de los elementos con mayor influencia sobre el carácter y la calidad emocional de un diseño. Puede producir un efecto neutral o levantar pasiones. Puede simbolizar movimientos artísticos, políticos o filosóficos, o puede expresar la personalidad de un individuo o una organización. Los tipos de letra varían desde formatos de letra claros y fácilmente distinguibles que fluyen con facilidad para la vista, lo que les hace muy adecuado para bloques grandes de texto, a los tipos de letra más atractivos y extremos que llaman la atención y por lo tanto se utilizan para titulares y anuncios. La tipografía es todo menos estática y sigue evolucionando. Muchos tipos de letra que se usan frecuentemente tienen su origen en diseños creados en la antigüedad. En el siglo XV, la recién nacida industria de la imprenta arraigó las mayúsculas romanas y las minúsculas carolingias, que fueron desarrolladas durante el reinado de Carlos Magno como forma de letra estándar y muchas de las cuales siguen utilizándose hasta hoy. ¿Dónde se utiliza el tipo? El tipo está en todas partes, está en casi todo lo que compramos, en las páginas de libros y revistas, en las paredes, suelos y en los nombres de las calles. Algunos de los tipos de letras son formales y dan sensación de autoridad, mientras que otros son más informales y parecen estar menos estructurados. Los tipos de letra que se utilizan pueden informar tanto quién originó la comunicación como el mismo mensaje. Como ejemplo, podemos ver si se hace con simpatía una pizarra escrita a mano en el exterior de un restaurante, insinúa que los menús se cambian con frecuencia. Sin embargo, si la presentación es tosca, la pizarra puede dar la impresión de que el lugar está descuidado. Un mensaje nada positivo para un restaurante. Los tipos están por todas partes y cómo se disponen afecta a la percepción del mensaje, puesto que con el tipo de letra que se utiliza para presentarlo, se puede reafirmar o contradecir el contenido. ¿Qué son los tipos? El tipógrafo Eric Hill afirma que las letras son cosas, no son imágenes de cosas. Cada letra, dispuesta de un cierto modo, representa un sonido de un lenguaje hablado y expresa ideas visualmente, de modo que otra persona las pueda entender tal como se pretendía. Así se entiende por tipografía un conjunto de caracteres, letras, números y símbolos de puntuación que tienen el mismo diseño característico. Y fuente es el medio físico utilizado para crear un tipo de letra, ya sea un código informático, una película litográfica, metal o madera tallada. Tipos de letra y fuentes. En el uso común, las palabras tipografía y fuentes se utilizan como sinónimos. En la mayor parte de los casos no es relevante, ya que su confusión es prácticamente universal. Y la mayoría de las personas, incluidos los diseñadores, tendrían dificultad para definir correctamente cada una. No obstante, cada término posee un significado intrínseco y muy distinto del otro. Dicho lo anterior, entramos al estilo de los tipos de letra. Una familia de tipos de letra comprende la gama de distintos estilos de caracteres.
con los que se puede representar un mismo tipo de letra romana básica. James Felicity explicaba de manera muy sencilla esta distinción. Comparaba la fuente con un molde para hacer galletas y el tipo de letra con la galleta que se obtiene de ese molde. Así, en una misma tipo podemos encontrar redonda, cursiva, condensada, extendida, negrita, light o regular, de acuerdo al molde en que te estemos usando y que pertenezca a la misma familia de tipografías. Debe de hacerse la distinción que cursivas y oblicuas no es lo mismo. Las cursivas es un tipo de letra trazado sobre un eje inclinado entre 7 y 20 grados. En cambio, la oblicua se origina en el siglo XX cuando los tipógrafos empezaron a desarrollar unas versiones sesgadas de los caracteres redondos, especialmente de los tipos de letra para palo seco, llamadas oblicuas, porque las cursivas se consideraban inapropiadas para los diseños industriales y no caligráficos de la mayor parte de los tipos de letra de palo seco. Se considera que los bloques de texto son más fáciles de leer cuando se escriben en un tipo Roman o de Style o Antigua. Lo mismo se puede decir de una combinación de caracteres en mayúscula, caja alta, y minúscula, caja baja. Ocurre porque el ojo humano escanea el texto utilizando las astas ascendentes y las descendentes para reconocer las palabras más que leer letra a letra cada una de ellas. Todas las mayúsculas son de la misma altura y ofrecen menos atajos visuales para el ojo que las minúsculas, que tienen las astas mixtas, ascendentes y descendentes, que ayudan al reconocimiento. El texto en mayúscula requiere que el lector construya las palabras leyendo cada carácter individual, lo que resulta lento y cansado. Las letras de caja baja las desarrolló Alcuin en el siglo VIII, porque le permitían dividir el texto en frases y párrafos, empezando la primera letra de una frase con una letra mayúscula. Ciertos idiomas pueden resultar incómodos escritos en romana. El alemán, por ejemplo, utiliza las mayúsculas iniciales al principio de los nombres. Un dato muy importante a tomar en cuenta en las medidas absolutas y relativas que rigen las reglas tipográficas es el sistema de puntos. Todos realizamos trabajos desde utilizar Word en 12 puntos, 11 puntos, cuando trabajamos en InDesign o Illustrator, pero no tenemos una conciencia real de la medida de un punto. Un punto equivale a 0.035 milímetros y ese sistema de medición fue desarrollado en el siglo XIX por Pierre Fournier y Francois Didot. Es el punto moderno lo que actualmente todos nuestros sistemas operativos y software toman como medida para darle a la tipografía un tamaño adecuado para cada funcionalidad. Clasificación del tipo. Debido a la amplia gama de tipografías disponibles, es esencial contar con algún sistema de clasificación, aunque sea solo para simplificar las especificaciones para un trabajo concreto. Los tipos de letra y las familias de tipos se pueden clasificar de acuerdo a sus características intrínsecas. Para poder entender el sistema de clasificación y los criterios por los que se clasifica un tipo de letra, se tiene que estar familiarizado con la terminología utilizada para describir sus características distintivas. Muchos de los tipos de letra y buena parte de la terminología fueron diseñados y desarrollados durante los últimos 500 años, que originalmente fueron fundidos en metal o tallados en piedra. Aún ahora, en la era digital, estos tipos de letras siguen conteniendo las características distintivas asociadas a las necesidades físicas de los tiempos en los que fueron creados. La clasificación de los tipos de letra es una de esas raras ocasiones en las que es apropiado juzgar solo la apariencia. Es muy importante conocer la clasificación para poder entender cuándo es mejor utilizarlas en un diseño. La clasificación de los tipos de letra se basa en las características anatómicas y responde a 4 categorías básicas: bloc o bloque, román o romana,
Gothic o gótica y script o caligráfica. Una categoría más, la graphic o gráfica o experimental, en donde se encajan los tipos de letra que no se ajustan a ninguna de las 4 categorías básicas anteriores. Las 4 categorías básicas además se pueden subclasificar. La bloque o black letter contiene aquellos tipos de letras basados en la escritura manuscrita germana. La romana acoge a todos los tipos de letra serif. La gothic incluye todos los tipos de letra palo seco. Y finalmente la script contiene todos los tipos de letra que imitan la escritura manuscrita. En las clasificaciones básicas encontramos la block. Los tipos de letra block, black letter, gothic, old English, black o broken, se basan en el estilo ornado, estilo de escritura que se utilizaba en la Edad Media. Hoy parecen pesadas y difíciles de leer. El tipo roman o romana tiene letras y remates espaciados proporcionalmente y deriva originalmente de las inscripciones romanas. Es el tipo más legible y el que se utiliza normalmente para el cuerpo de texto. Gothic. Los tipos de letra gótica, palo seco o lineal no tienen los toques de decoración que caracterizan a los tipos de letra romana. Su diseño limpio y simple las hacen ideales para textos resaltados, pero son difíciles de leer en pasajes largos. Script. Los tipos de letra script se diseñaron para imitar la escritura manuscrita, de modo que cuando se imprimen los caracteres parecen estar unidos entre sí. Al igual que en una escritura manuscrita, algunas de sus variaciones son más fáciles de leer que otras. Tipos de letra block. Los tipos de letra block, black letter, broken, old English o gothic, poseen un estilo de escritura pesado, ornamentado, que era el que prevalecía en la Edad Media. Debido a la complejidad de las formas de las letras, pueden ser difíciles de leer, en especial si se usan en grandes bloques de texto, y por lo tanto, normalmente tienen un uso decorativo, similar a la de las scripts o las letras capitulares. No obstante, la legibilidad está vinculada a la familiaridad, de modo que los estilos gothic, palo seco, tan comunes en nuestros días, serían igualmente difíciles de descifrar para alguien de la Edad Media. Tipos de letra roman. Los remates decorativos de las tipografías roman ayudan a la vista a pasar de una letra a otra, por lo cual suelen utilizarse para el cuerpo de texto. Las tipografías roman comprenden la clasificación de tipos de letra más antiguos y sus diseños son originarios de los textos esculpidos en las canteras romanas. Tipos de letra gótica. Los tipos de letra góticos, también llamados tipos de letra palo seco, han existido durante más de 100 años. La ausencia de cualquier tipo de remates, aunque crea una forma de letra limpia, puede dificultar la legibilidad del cuerpo de texto. Históricamente, los tipógrafos han intentado enfocar este tema recordando los tipos de letra góticos hasta adecuarlos para componer cuerpos de texto. Incluso así, las tipografías góticas quedan limitadas a su uso y se utilizan más comúnmente en ráfagas cortas como titulares u otras funciones de adorno. Los tipos de letra góticos siempre tienen una G característica con una lágrima en vez de una G de 2 alturas que se utiliza en algunos tipos de letra con remate. Tipos de letra script. Las tipografías script se crearon para imitar la escritura manuscrita e incluso algunas como las Pushkin se basaron en la escritura de una persona en particular. Muchas tienen astas terminales, de modo que se pueden unir entre ellas, en forma parecida a la escritura manuscrita que pretenden imitar. No están clasificadas ni como romanas ni como góticas, ya que se pueden compartir atributos de ambas. Los tipos de letra script son difíciles de leer en bloques de texto grandes, y su uso normalmente se reduce a proporcionar algunos detalles decorativos, extra en los nombres de las marcas o en los títulos. Los tipos de letra gráfica. Los tipos de letra gráficos contienen caracteres que se podrían considerar imágenes por derecho propio. Estas variaciones experimentales incluyen una amplia gama de estilos, con distintos niveles de legibilidad. A menudo se puede diseñar para propósitos específicos, temáticos. Los caracteres pueden
absorber los atributos de todo aquello que sirven para comunicar, o pueden proporcionar una conexión a nivel de imagen con el tema principal. Las tipografías gráficas ponen de relieve el esfuerzo de un diseño, aunque su complejidad puede afectar adversamente a la legibilidad y por tanto no son adecuadas para el cuerpo de texto. Jerarquía del texto. La jerarquía del texto es una guía lógica y visual que permite organizar toda la variedad de titulares que normalmente acompañan el cuerpo del texto. La jerarquía indica distintos niveles de importancia mediante el uso de cuerpos de letra y o los estilos de tipo. Es importante observar, no obstante, que el uso de una jerarquía de texto demasiado compleja puede distraer y reducir la armonía visual. Jerarquía tipográfica. Normalmente se establece utilizando dos gruesos de un tipo de letra. La diferencia entre los dos gruesos es suficiente para que se pueda distinguir claramente entre los dos tipos, sin que parezca que los dos gruesos no tienen relación entre sí. Armonía tipográfica. No se puede conseguir si la diferencia entre los dos gruesos es demasiado acentuada. Diferencia tipográfica. Pasaría desapercibida si se utiliza tipos de letra que se encuentran próximas a la matriz, ya que la diferencia entre ellas es prácticamente imperceptible. Legibilidad y facilidad de lectura. Estos dos términos se usan con frecuencia como sinónimos. Sin embargo, la legibilidad se refiere a la habilidad de distinguir un formato de letra de otro, mediante las características físicas inherentes al diseño de un tipo en particular, como la forma de la X, las formas del carácter, el tamaño del contorno interior, el contraste de las astas y el peso del tipo. La legibilidad del cuerpo de un texto queda reforzada por el uso de los cuerpos estándares, un interlineado equilibrado y la alineación apropiada. La absoluta claridad de la información unida a un mínimo de factores de interferencia es lo que crea un tipo legible. La facilidad de lectura se refiere a las propiedades de un tipo o del diseño que afectan a la capacidad de entenderlo. Por ejemplo, las composiciones opuestas tienen una legibilidad reducida, pero el texto transmite una sensación dinámica de movimiento que conforma una opinión sobre la información que contiene el diseño.